Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. El fin de semana va tranquilo, de hecho hoy estamos subiendo, como veis, casi en 104.000 otra vez. Así que de momento, aunque por técnico está pidiendo una corrección el mercado, por fundamentales no parece que vaya a permitirlo. Y a menos que, como digo, haya una caída en las bolsas muy fuertes, parece que no queremos caer. De hecho, bueno, tenemos ahora un par de noticias para comentar y las dos apoyan un poco la narrativa de Bitcoin. La primera noticia es esta. Moody's rebaja la calificación crediticia de Estados Unidos debido al aumento de la deuda. Este es el escenario en el que precisamente Bitcoin destaca. O sea, estamos viendo cómo todos los países se endeudan cada vez más, no terminan de tomar ninguna decisión para disminuir esa deuda, y eso es uno de los argumentos de Bitcoin, el que sea un dinero duro, que no se va a devaluar porque los gobiernos se endeuden y provoquen impresiones de dinero masivas de los bancos centrales que hagan que esa moneda pierda valor. Esa es la narrativa de Bitcoin. Así que esto puede ser preocupante un poco para los mercados en el corto plazo porque evidentemente puede desatar turbulencias en las bolsas. De momento no se lo han tomado mal los inversores, pero en cualquier momento podría empeorar y hacer que las bolsas cayesen, y Bitcoin en el corto plazo podía caer, pero en el largo plazo esta es la narrativa que le da más fuerza a Bitcoin, el hecho de ser un dinero duro, ¿no? Comparado con esto que provoca dinero débil, el que un Estado cada vez tenga más deuda y sea incapaz, porque lo peor es que es incapaz de darle la vuelta a la situación. Por eso se ven obligados a bajar la calificación, porque es un punto de no retorno para los países, la deuda que tienen, ¿no? Entonces eso da una narrativa clara en el largo plazo a Bitcoin. En el corto, ya digo, puede generar turbulencias en las bolsas, esto podría provocar caídas, ya veremos a ver, pero a la larga nos está diciendo que todo lo que pensábamos de Bitcoin y todo lo que decíamos de que las políticas monetarias pues no eran las correctas, pues está saliendo a la luz ahora mismo ya, ¿no? Ya es bastante evidente que los países no tienen controlado la deuda, que no pueden hacer frente a ella y que lo único que hacen es huir hacia adelante creando más deuda todavía y más impresión de dinero, ¿no? Pues nos dice eso, el aumento de la deuda y la falta de planes concretos para reducir el gasto público son los principales factores detrás de la rebaja de calificación crediticia de Estados Unidos. Es que lo peor es eso, falta de planes o estrategia para disminuir esa deuda. Así que pues no hay otro camino que seguir creciendo esa deuda. Bueno. La otra noticia que queríamos comentar es esta, que sigue siendo también pues otra noticia positiva para Bitcoin. El Fondo de Pensiones de Corea del Sur considera invertir directamente en Bitcoin. El Servicio Nacional de Pensiones de Corea del Sur está considerando inversiones directas en Bitcoin, respaldado por líderes políticos y cambios legislativos recientes que favorecen la criptomoneda. El Servicio Nacional de Pensiones de Corea del Sur está considerando inversiones directas en Bitcoin y nos dice que gestiona más de 800.000 millones de dólares en activos, está explorando inversiones directas en Bitcoin. Este cambio se produce tras la reciente legislación que permite a los fondos nacionales de pensiones invertir en criptomonedas. Los candidatos presidenciales de ambos partidos principales han expresado su apoyo a la integración de los activos digitales en las estrategias de inversión pública. Así que los dos partidos más importantes están de acuerdo en ello. Esto da cierta esperanza de que algunos políticos sí se preocupan de gestionar el dinero público intentando hacerlo mejor para los ciudadanos, porque en otros sitios no se preocupan, ya sabéis, el dinero está ahí, no se invierte, no se intenta sacar una rentabilidad, cuando precisamente un fondo de pensiones está para eso, para sacar una rentabilidad en el largo plazo. Porque si tú generas un fondo con dinero fiat para devolverlo a los pensionistas en 40 años, cuando se jubilen, o en 50, si no haces nada con ese dinero, todos comprendéis que eso a la larga pierde valor. Entonces tú no puedes quedarte el dinero ahí parado. No, es que cojo el dinero y me lo ahorro y lo dejo ahí parado para las pensiones. No, lo tienes que gestionar. Si no lo gestionas, ese dinero pierde valor porque no es un activo que conserve el valor en el largo plazo, justo lo contrario.
Imaginaos la pérdida de poder adquisitivo que es ese dinero parado ahí 40 años o 50 años con la inflación que hay. Es que a nada que sea un 3% de inflación, durante 40 años, una inflación del 3% es una barbaridad. Es una barbaridad, es prácticamente la pérdida de, no sé cuánto será, no lo he calculado, pero eh, más del 80%, igual hasta el 90% del valor de ese dinero. Entonces tienes que gestionarlo. Y esto pues me da cierta esperanza de que hay algunos países que todavía piensan en hacer el bien o gestionar bien los fondos de los ciudadanos, ¿no? Por contra, en otros que no se hace nada, ¿no? Y se deja ahí el dinero perder su valor, ¿no? En vez de tener activos importantes. Bueno, pues en este caso Corea del Sur parece que se preocupa y va a querer invertir en activos que le den una rentabilidad superior a la inflación para que esos fondos de pensiones sean sostenibles en el largo plazo. ¿Vale? Bien, pues con estas noticias positivas lo que vemos es que pues el mercado no cae, incluso sube. Ayer parecía que empezábamos a caer un poquito y que podía haber corrección, pero vuelve a ir hacia arriba. Eso sí, tenemos que estar ahora esperando a que abra la bolsa, a ver cómo se toma todo esto. La bolsa en teoría debería corregir. Ahí sí que no hay un fundamental que la soporte, como en el caso de Bitcoin, que están constantemente saliendo noticias positivas. Ahí no funciona más por otras cosas, datos que se den durante la semana, resultados de empresas, etcétera, o expectativas como esta sobre la deuda de los países que hagan que quizás en algún momento tengamos una corrección, porque yo creo que la debe tener. Entonces, en ese punto, vamos a ver si Bitcoin sigue apoyándose en los fundamentales y se desmarca, o por el contrario se deja llevar por el técnico y por esas caídas posibles de la bolsa que tengamos para tener una corrección. Pero en todo caso, en el medio largo plazo los fundamentales son los que mandan, con lo cual cualquier corrección en el corto plazo la debemos tomar como una gran oportunidad. Una gran oportunidad que de momento no se está produciendo, pero que si se produce tenemos que estar ahí pendientes para cogerla, ¿no? No hay mucho cambio en las velas semanales, ya veis, una vela de indefinición frente a los máximos, con lo cual la semana que viene tiene que tomar decisión. La semana que viene es muy importante, no creo que nos vayamos a quedar en esta zona otra vez una semana. Yo creo que la semana que viene o bien corrige, porque corrigen las bolsas y caemos a la zona de los 97.500, 98.000 como mínimo en vela semanal, o ya rompe los máximos y nos vamos 114.000 tranquilamente en la semana que viene o en 2 semanas. O sea que la cosa está así. Dudo que se quede ahí otra semana. Podría ocurrir, pero estamos muy cerca de un movimiento que puede ser romper los máximos o una pequeña corrección, pero ya no puede tardar mucho. O sea, si no es esta semana, es la siguiente. O sea, en los próximos 10-14 días tiene que decidir si corrige o salta los máximos por arriba. Estamos en ese punto en el gráfico semanal, así que 2 próximas semanas claves. Y en el gráfico horario, pues ya veis, el soporte sigue estando en los 101.630, no lo pierde. Ayer parecía que se iba a acercar a esa zona, pero se ha dado la vuelta otra vez. Y la resistencia, pues ahora mismo más o menos estaría por la zona de los 104.969, casi 105.000. Esa sería la resistencia en este gráfico horario. Dominancia de Bitcoin, en este caso hoy está bajando un 0,39% después de haber rebotado estos días. Eso quiere decir que las altcoins están recuperando un poquito lo que perdieron en el día de ayer. Vamos a hacer un repaso un poquito, ya sabéis, por encima lo que solemos mirar. Bueno, ya veis, aquí rebota un poco AVE después de 4 días seguidos de caída. Más o menos como decíamos, ¿no? Pues van a estar un poco activas, van a hacer altibajos. AVE también comportándose bien. Está aguantando bastante bien a AVE después de las subidas, de las que más o menos siempre se comporta bien cuando hay un movimiento alcista de las altcoins. Cardano sube, pero ya veis, está bastante atascada en esa zona, no termina de arrancar. La moneda de Bitget bien, un 2,45%, es un exchange que sigue creciendo muy bien y eso le beneficia a su token, evidentemente. BNB sube un 0,39%,
Vamos a ver, el último airdrop fue muy positivo. Si sigue dando ese tipo de airdrops, la moneda pues debería subir más. Debería subir al menos hacia la zona de los 7000. Ethereum subiendo un 0,96%. Ha tenido corrección estos últimos días. La subida tampoco es de momento determinante porque ya veis que no envuelve la vela anterior, con lo cual hasta que no cierre esa vela no podemos saber si va a ser un rebote desde aquí o todavía estamos en la corrección. Posiblemente todavía estemos en la corrección, pero bueno, ya veremos a ver. IOTA rebota un 4,8%. Ya veis, porcentajes altos la mayoría de las altcoins, pero también la caída ha sido fuerte estos últimos 4 días. Van a estar así muy volátiles la mayoría de ellas. Aquí tenemos otra con un 4,63 después de haber tenido también un escape desde los mínimos. Bueno, se han activado un poco y seguirán activas todavía durante un mes y medio por lo menos. Rune, que alguien me preguntaba el otro día, pues ha corregido en la resistencia, como veis, no ha sido capaz de consolidar por encima de ese nivel. Ahora nos ha dejado una resistencia en 1990 y el siguiente objetivo sería 2584. Pero está complicado, para la mayoría de altcoins está complicado. Solana rebota en la línea clavicular. Bueno, no tiene mala pinta, pero tampoco está como para esperar grandes subidas. Tron está en una zona de consolidación, debería arrancar hacia la zona de los 281. Y XRP rebota un 1,14%, que no es suficiente para ponerse por encima de los 2309. Y bueno, pues no hay mucho más que contar. Ya he contado todo lo que tenía que contar sobre XRP. Y nada más, dejamos ahí Bitcoin con 103.930. Ya os digo, pendientes de lo que haga la bolsa la semana que viene. Creo que puede ser una semana importante, tanto si rompemos al alza como si corregimos, porque si corregimos nos dará una gran oportunidad y si rompemos al alza pues estaremos marcando un máximo histórico seguramente, o muy cerca de marcarlo. Y nada más, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender con cada albing. Su fuerza renace y en Bitcoin al día la de Félix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El Félix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás.
destino ir al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día que todo es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será. Y en Bitcoin al día que todo es real. Así en este canal,